Estimado joven, te saluda el profesor Seclen. Vamos a continuar con el tema de límites, ahora viendo algunos problemas de límites algebraicos. Como cultura general, he puesto acá el alfabeto, algunas letras del alfabeto griego, unos símbolos como el alfa, el beta, el gamma, el delta, el épsilon, el zeta, el eta, el teta, el iota, el kappa, lambda, mu, nu, si, omicron, pi, rho, sigma, tau, epsilon, pi, chi, si, omega, ¿no? Algunos símbolos que quizás se utilizan en las definiciones de los conceptos del cálculo de una variable. En este caso creo que en la clase anterior habíamos visto la definición que utilizaba el epsilon y esta letra que es media rara es sigma, ¿no? De aquí. Y este es la simbología utilizada también que es sigma, pero en eh, cuando se habla de sumatorios, ¿no? Bueno, el objetivo acá es aprender a calcular límites algebraicos. Los tres puntos mediante factorización, mediante una racionalización y mediante un artificio, ¿no? Mediante un artificio. Bueno, yo tengo ese límite, ¿no? Tengo ese límite. Entonces, como son polinomios, tanto el numerador como el denominador son polinomios, entonces lo más conveniente es factorizar. Hay que factorizar ahí. Entonces, si yo me he olvidado de los métodos de factorización, hay que hacer un pequeño repaso. Tienes que hacer un pequeño repaso en lo que es tu curso de álgebra para poder saber la factorización, ¿no? Entonces, el límite es el valor que adquiere una función en un determinado punto. En el problema anterior, si reemplazamos a x por 1, tendríamos lo siguiente, ¿no? Si ahí hacemos un reemplazo, ¿no? Si hacemos un reemplazo cuando x vale 1, nos da 0 entre 0. Y esa es una indeterminación. 0 entre 0 es una indeterminación. Quiere decir que no tiene un valor, valor exacto, ¿no? Muy bien. Pues una vez que 0 entre 0 no existe en la matemática, ¿no? Podemos nosotros hacer lo siguiente, ¿no? Hemos identificado que es la indeterminación 0 entre 0 se descompone en factores los polinomios del numerador y denominador. Aquí puedes ayudarte de los procedimientos de factorización, racionalización, artificios matemáticos, entre otros. Este problema se trata de lo que es factorización por ser polinomios, ambos, ¿no? Se simplifica la fracción y una vez que se simplifica, se calcula o se reemplaza el valor del límite, ¿no? La bibliografía también, los libros, nos ayudan bastante cuando uno practica a entender la solución de diferentes procedimientos que existen, ¿no? Diferentes procedimientos para poder resolver este tipo de problemas. Tienes que tener mucho conocimiento acá en lo que es álgebra, sobre todo para poder factorizar, racionalizar, eliminar términos, ¿no? Entre otras leyes del álgebra, ¿no? Ahí tenemos algunas formas indeterminadas: infinito partido por infinito, infinito menos infinito, cero partido por cero, cero por infinito, cero elevado a la cero, infinito elevado a la cero, uno elevado a infinito. Son formas indeterminadas. Entonces vamos a ver primeramente el cálculo de límites mediante factorización. Sabemos que la factorización te da un polinomio y ese polinomio hay que transformarlo en una multiplicación, ¿no? Eso es factorizar. Factorizar significa que el polinomio que está como una suma, que está como una resta, hay que transformarlo en factores que estén multiplicando, como vemos acá, ¿no? Este es el factor común.
¿no? Un factor común aquí en el primer ejemplo. Se está factorizando el x cuadrado con el menor exponente, porque ambos tienen, uno tiene x cuadrado, otro tiene x al cubo, bueno, está factorizando. Y se ha colocado como un producto de dos términos. Significa factorizar. Pues ese no es el objetivo, ¿no? El objetivo de nosotros es que eh, hayamos o resolvamos este límite. Entonces aquí podemos factorizar como todo en el numerador. El menor exponente sería x, ¿no? Porque todos tienen x, pero su menor exponente es x. Entonces factorizo el x con la menor exponente que sería 1. Tenemos que multiplica x a la quinta, x a la cuarta, x al cubo, x cuadrado más x menos 1. Entre la parte de abajo. ¿Por qué la parte de abajo no lo factorizo, no? No lo factorizo con factor común, porque esto aquí es un número, no es x, ¿no? No lo puedo hacer eso. Lo dejo indicado. Entonces, ahora que he factorizado por factor común, puedo aplicar, según el álgebra, nos decía que para polinomios de grado superior, podemos aplicar lo que es Ruffini, ¿no? Para poder factorizar. Entonces, vamos a aplicar Ruffini para factorizar estos términos. Este de acá y todo esto, ¿no? Hay que factorizar. Entonces, ¿yo por qué factorizo? Yo factorizo porque la idea es eliminar esa indeterminación. O sea, yo quiero que no me salga 0 entre 0. Quiero eliminar. Entonces voy a factorizar esos dos términos. Al factorizar, bueno, por Ruffini, bueno, Ruffini nos dice que pongamos los coeficientes, en este caso 1, menos 1, 1, menos 1, 1, y el último término independiente que sería menos 1. Busquemos divisores de 1, que pueden ser positivos o negativos. En este caso, yo podría trabajar con x1. Entonces, bajo ese número, multiplico, sumo, multiplico y sumo, multiplico, sumo, multiplico, sumo, multiplico, y al sumar debe darme 0, ¿no? Ese es el procedimiento de Ruffini. Entonces, yo tengo x igual a 1. Igualmente aquí, en el segundo término, si lo factorizo por Ruffini, pongo los coeficientes, ¿no? Ese cuadro, busco los divisores de vuelta del 1, ya sea positivos o negativos, trabajo con ese término, ¿no? Bajo el primero, multiplico, sumo, multiplico, sumo, multiplico, sumo, multiplico, sumo, multiplico, sumo, multiplico, sumo, multiplico. Y por último, sumo me da 0. No te ves que estoy multiplicando con este divisor de 1, ¿no? Ya tengo factorizado, ¿no? Ahí está. Entonces, según Ruffini, el término x a la quinta menos x a la cuarta más x al cubo menos x al cuadrado más x menos 1 se puede escribir con estos dos factores. Este es 1, ¿no? Este 1 pasa al otro lado, como si lo trasladaras, pasa con x menos 1, y el otro factor sale de esta parte, de este cociente, ¿no? Un x a la cuarta, 0x al cubo, un x al cuadrado, 0x más 1. Que como 0 hace 0 al factor, solamente me quedaría x menos 1. Bueno, aquí te he indicado el 1 para que te des cuenta de dónde ha salido. Entonces va a quedar 1 por el término, va a quedar lo mismo, x a la cuarta, 1 por x cuadrado y 1. Lo que hemos hecho acá lo vamos a hacer en el siguiente término, ¿no? Si aplicamos la misma analogía, nos va a quedar de esa forma. X menos 1, 3x a la sexta, 7x a la quinta, 0x a la cuarta, 5x al cubo, 3x cuadrado, x, ¿no? Tú cuentas cuántos términos hay, ¿no? Cuántos términos para que veas de dónde vas a empezar. Porque tú dices, ¿por qué empieza de x a la sexta, no? O ¿por qué empieza acá de x a la cuarta, no? Simplemente cuentas aquí cuántos hay. Hay 2, 4, 6, 7. Entonces,
vas a comenzar de 1 menos. En este caso de a las 6. Aquí también cuántos hay. 2, 4, 5. Vas a comenzar de 1 menos de la parte de la potencia 4. Bueno, es ya por la teoría de Ruffin, ¿no? Muy bien, ya lo tenemos factorizado ambos. Eso no quiere decir que ahí ha acabado el problema, ¿no? Entonces, nosotros nos vamos a reemplazar, no, en el numerador tenemos esta expresión ya factorizada, en el denominador también tenemos esta expresión, lo cual ya podemos simplificar ese término. Al simplificar me queda eso. Entonces yo de nuevo vuelvo a reemplazar. Si tú reemplazas uno ahí, a simple vista, reemplazamos, ya no me va a dar 0 entre 0. Entonces quiere decir que no es necesario seguir factorizando. ¿Qué hubiera pasado si yo al reemplazar este 1 eh, me sigue quedando indeterminado? Entonces debo o decido continuar factorizando. ¿Por qué? Por Ruffini o por el método que uno crea conveniente. Pero como ya me salió, no me salió 0 entre 0, simplemente ahora reemplazo el límite. Cuando x vale 1. Cuando x vale 1. Ahí está. Entonces, simplificamos y reemplazamos, ¿no? Estamos reemplazando este valor de x igual a 1. Entonces, a reemplazar, bueno, eh, resuelvo la operación, ya es una operación de cálculo básico, ¿no? Uno a cualquier potencia da lo mismo. Uno te estoy diciendo positivo porque menos uno, por ejemplo, a la 3, al cubo, da menos uno. El signo también hay que tener cuidado. En este caso, como uno es positivo, a cualquier potencia siempre va a dar 1. Bueno, aquí me da 3, aquí me da 3, 7, 10, 15, 18 y 2 acá, 20. 3 sobre 20. En caso se puede sacar tercia, mitad, lo sacas. Pues si no, quedaría ahí, ¿no? Te recomiendo que lo indiques así, como una fracción. No lo dividas, ¿no? Déjalo como fracción. Y ahí se terminó ese método eh, por Ruffini, ¿no? Por factorización, aplicando la técnica de Ruffini. Aplicando la técnica de Ruffini. La otra técnica es aplicar lo que es racionalización. ¿Qué quiere decir racionalizar? Racionalizar significa eliminar las raíces. Yo tengo que eliminar las raíces. Significa racionalizar. Entonces, podemos racionalizar una raíz cuadrada, una raíz cúbica, una raíz a cualquier potencia, mediante las técnicas de racionalización. ¿Verdad? Para eso hay que buscar en la racionalización se busca un factor racionalizante. Por ejemplo, para la raíz cuadrada voy a utilizar este producto, ¿no? Es un producto notable, ¿no? A través de estas identidades. Entonces, esto es para una raíz cuadrada. Para una raíz cúbica con signo negativo, ahí está el factor racionalizante. El factor racionalizante, en este caso, para la raíz cuadrada, puede ser esto o puede ser esto. Hay que entender este factor racionalizante. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a mí me pueden dar, por ejemplo, raíz de x más 4. Esto. Es una raíz cuadrada. Entonces tú lo comparas. Este término que ves aquí debe ser el a. Este término que ves aquí debe ser el b. Entonces tú lo debes multiplicar por a menos b. Pero ya te dije, tu a en este caso va a ser raíz de x y tu b en este caso va a ser 4, pero es negativo, dice. Negativo 4. La racionalización te indica también que lo debes poner en el denominador. En el denominador. De tal manera que una vez que has racionalizado ya, ¿no? Por este de aquí se llama factor racionalizante. Una vez que has racionalizado,
aplica lo que dice la identidad, ¿no? La identidad dice que el primero debe estar elevado al cuadrado y el segundo al cuadrado. Entonces, aquí vas a aplicar esa identidad. Dice el primer término elevado al cuadrado menos el segundo término elevado al cuadrado. Al elevar al cuadrado eliminas, te queda x y aquí te queda 16. ¿Cómo ves? Y abajo sigue quedando raíz de x menos 4. ¿Ok? Eso significa racionalizar. ¿Ya? Identificar qué término vas a utilizar. Igualmente, para una raíz cúbica, ¿no? Lo que te van a dar es esto. Tú identificas que es una raíz cúbica porque la raíz está elevado al índice 13, ¿no? Tu factor racionalizante es este. Entonces ahí tienes tu raíz cúbica. Cuando es positiva también, cuando está elevado a la cuarta, cuando está elevado a la quinta. En forma general, ¿no? Cuando tengas una diferencia elevada a una potencia n, ¿no? Cuando es negativa, ¿no? La primera va a menos b y los siguientes términos van todos positivos, como ves, ya sea para una potencia n par o n impar, ¿no? Y también tienes cuando es positiva. En este caso, cuando n es impar. Aquí hay que tener cuidado que el segundo factor va más, menos, como estás viendo ahí, más, menos, menos, más. Muy bien. Entonces, son las fórmulas utilizadas para saber racionalizar. Nosotros vamos a ver este ejemplo. Me dicen límite cuando x se aproxima a 3 de raíz de x cuadrado menos 2x más 6 menos raíz de x cuadrado más 2x menos 6 entre x cuadrado menos 4x menos 3. Entonces, ahí hay que factorizar porque este es un polinomio. Y aquí en el numerador hay que racionalizar porque hay una raíz cuadrada. Entonces yo tengo que racionalizar y factorizar. Si yo racionalizo en el numerador, me doy cuenta que es una raíz cuadrada, debo aplicar esa fórmula, ¿no? Lo que me están dando, ese sería mi A y ese sería mi B, ¿no? Si yo tengo que multiplicar por una suma, o sea, por lo mismo, pero por una suma, eso se le llama la conjugada. Conjugada. Entonces yo tendría que multiplicar a toda la expresión por este mismo término, pero con signo positivo. Pero ya te dije, cuando tú multiplicas al numerador, también lo debes poner al denominador. No te olvides que este término también puede encontrarse, este término puede encontrarse en la parte de abajo, en la parte de abajo, en la parte del denominador, y vas a hacer el mismo procedimiento. El procedimiento no cambia. Entonces, y a eso se llama factor racionalizante o factor racionalizador. Si tú quieres, le escribes todo, o si no, simplemente te pones como simbología FR, ¿no? Como tú quieras. Entonces yo voy a multiplicar, como te digo, por la conjugada, porque así me dice la identidad. Si me dice la identidad, ahora eso me daría, según la identidad, me dice que me va a dar el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Entonces sería el primer término, ya sabemos que es raíz de x cuadrado menos 2x más 6. El segundo término, raíz de x cuadrado más 2x menos 6. O lo mismo puedes hacer simplemente poniéndole factor racionalizante, pero ya en tu, en tu memoria ya debes saber quién es ese factor racionalizante. Entonces, el factor racionalizante, la parte de arriba me quedaría también a cuadrado menos b cuadrado. Entonces, ya lo multipliqué y lo tengo así, ¿no? Yo le estoy poniendo el término acá, no le estoy poniendo FR, estoy poniendo la conjugada.
Según lo que me dice la técnica, eso es a cuadrado menos b cuadrado. Entonces sería el primer término elevado al cuadrado menos el segundo término elevado al cuadrado. La parte de abajo se mantiene, ¿lo ves ahí? La parte de abajo se mantiene, es la multiplicación de esos dos términos. Bueno, ya sabemos que este 2 elimina la raíz. Aquí me queda x cuadrado menos 2x más 6. Este menos hace que todo lo que está dentro cambie de signo, menos x cuadrado menos 2x más 6, por la ley de los signos. Simplificas, bueno, lo que se puede simplificar, ahí en ese caso, x cuadrado, y sumas, bueno, menos 2x, menos 2x más, menos 2x, menos 2x, menos 4x, 6 más 6, 12. Muy bien. Ahora, ahí tienes que factorizar. La idea es que tienes que simplificar, sí o sí. Y ahí lo tienes que factorizar también por aspa simple, ¿no? El primero lo puedo factorizar por factor común porque 12 es 4 por 3, ¿no? Y esto lo puedo factorizar por aspa simple. Entonces, factorizando, que sería menos 4 por x menos 3. Bueno, factorizando por aspa simple, esto, si te has olvidado, hay que revisar x cuadrado menos 4x más 3. Entonces, descomponemos esta x cuadrado, sería x por x, 3 por x sería menos 3 y menos 1. Si multiplicamos, me da menos x, ¿no? X por menos 1, menos x, 3 por menos, por x, menos 3x. Si sumamos, sería menos 4x. Entonces, coincide con el término central, quiere decir que se coloca x menos 3 y x menos 1. Quiere decir que x cuadrado menos 4x más 3 equivale a x menos 3, a x menos 3 y x menos 1. Por aspa simple, es aspa simple. Bueno, lo tenemos de esa forma. Podemos simplificar, ¿no? La idea es simplificar. Ahora sí hemos simplificado. De tal manera que nos ha quedado eso. Una vez que nos ha quedado eso, reemplazamos cuando equivale 3. A reemplazar, bueno, nos queda 3 menos 1, que sería 3 al cuadrado, menos 2 por 3, más 6, 3 al cuadrado, más 2 por 3, menos 6. Viene ya el aspecto operativo, 3 menos 2, 3 menos 1, 2, 3 al cuadrado, 9. Bueno, estos términos se anulan, bueno, porque son iguales, aquí también. Me va a quedar raíz de 9 más raíz de 9. Raíz de 9 es 3 y 3, 6. 6 por 2, 12. Me va a quedar menos 4 doceavos. Se puede sacar cuarta, 1, cuarta de 12, 3. Y ahí se acabó todo, ¿no? Entonces, como has observado, las identidades me permiten a mí racionalizar. Y después viene el cálculo de límites mediante artificio. El artificio es tratar de eliminar algunos términos o sirve para tratar de eliminar algunos términos, adecuar la expresión para poder aplicar la propiedad debido a que a veces lo que dice la teoría no se cumple y hay que hacer alguna otra cosa para adecuar, o sea, formarla, transformarla de tal manera que te permita a ti calcular. Por ejemplo, si yo tengo x al cuadrado, si yo tengo x al cuadrado, ese x al cuadrado, yo le puedo sumar 1 y restar 1 y no sucede nada porque 1 menos 1 es 0 y me sigue quedando x al cuadrado. Este es un artificio, ¿no? Entonces, el artificio significa agregar términos, quitar, de tal manera, pero la expresión no debe alterarse, ¿no? La expresión debe seguir siendo la misma. Por ejemplo, todo esto es lo mismo, porque tú puedes anular esto y me sigue quedando x al cuadrado. En el resumen, cuando quieres hacer un artificio, puedes hacer cualquier cosa, pero
al final debe darte lo mismo, no debes alterar el término. Vamos a ver un problema con artificio. Por ejemplo, ese límite. Tengo raíz cúbica de x, raíz cuadrada de x menos 2. Tú dirías, bueno, si la teoría me dice que para racionalizar, porque debe ser racionalización aquí con la raíz, debe haber dos términos. Y aquí tengo tres. Y debe haber el índice, debe ser igual. Aquí tengo índice 3 y índice 2. Entonces hay que un poco pensar qué se va a hacer. Entonces, uno de los artificios podría ser que el menos 2 lo descompongas en menos 1 y menos 1, ¿no? Menos 2 es igual a menos 1 y menos 1. Abajo no ha cambiado. Después puedes agrupar. Si yo agrupo el primer término con el menos 1 y el segundo término con el menos 1, quedaría de esa forma. Y le aplico el límite. Aquí ha visto un pequeño error de tipeo. Aquí debe ser 1, 1, perdón. Aquí debe ser 1, ¿no? Porque es cuando él tiende a 1. Entonces estoy agrupando. Este ya sabemos que por álgebra pasa a dividir a cada uno de los términos. Entonces ahora ya lo tengo adecuado para poder aplicar la técnica. Entonces aquí voy a racionalizar por raíz cúbica y aquí por raíz cuadrada, ¿no? Entonces si nosotros buscamos la racionalización por raíz cúbica, lo que me están dando, que te digo que sería, el A sería raíz cúbica de x y el b sería 1. Entonces yo tengo que multiplicarlo para poder racionalizar por este término. Este sería su factor racionalizante para esa raíz cúbica. En la siguiente ya sabemos acá que tengo que racionalizar por una raíz cuadrada. Entonces si aplicamos la siguiente racionalización, sería el primero al cuadrado, aquí lo tenemos, más la multiplicación de ambos, más el último al cuadrado, que sería 1 al cuadrado, sigue siendo 1. No te olvides que la racionalización se repite en la parte inferior también. Para la raíz cuadrada, lo mismo, pero la conjugada, pues lo mismo, pero con signo positivo, numerador de lo mismo, ¿no? De tal manera que nos quedaría de esa forma. ¿Está? Eso es lo que habíamos tenido. Ese sería el primer término al cuadrado. La multiplicación de ambos. Raíz cúbica de x por 1 me sigue dando raíz cúbica de x. 1 al cuadrado siendo 1. Igualmente para la raíz cuadrada, lo que tengo es eso, su factor racionalizante es eso, ¿no? La conjugada. Al final, según lo que me dice la teoría, eso me debe dar como resultado el primer término elevado al cubo menos el segundo término elevado al cubo. Igualmente acá, ¿no? Bueno, acá debe ser, este debe ser 2, ¿no? En el PDF que les voy a proporcionar, ahí va a estar correcto. Este debe ser 2 y acá debe ser 2. Es el primero al cuadrado, nomás que me dice, primero al cuadrado y el segundo al cuadrado. Entonces, simplificando, me va a dar eso. Entonces, voy a tener x menos 1. Aquí se va a eliminar la raíz. También va a quedar x menos 1. Muy bien. Al simplificar eso, y al simplificar eso, vamos a obtener como resultado lo que estás observando. Ahora lo que nos queda es simplemente reemplazar cuando x vale 1. X vale 1, 1, 1. Aquí la raíz cúbica de 1 es 1 al cuadrado, sigue siendo 1. Raíz cúbica de 1 es 1 más 1. Raíz cuadrada de 1
es 1, le va a quedar 1 entre 1 más 1 más 1, 3, y 1 más 1, 2. Va a quedar 1/3 más 1/2, 5 sextos. Bueno, aquí tienes otro ejemplo donde te piden calcular el límite de raíz cuarta de x más raíz cúbica de x más raíz de x menos 3 entre x menos 1. Aquí, si tú reemplazas, también vas a observar que te va a quedar 0 entre 0. Entonces hay que simplificar, sobre todo este factor x menos 1 hay que eliminar. Entonces, aquí, como te mencionaba al inicio, la práctica de cómo resolver un problema, tú vas a adquirir esa, esa habilidad cuando tú desarrolles problemas de los diferentes textos que hablan del tema. Ahí adquieres esa habilidad, ya sea resolviendo un problema que está resuelto ahí y comenzar a resolver los problemas que están sin resolver o problemas propuestos. Entonces, aquí vamos a utilizar este artificio. Entonces, vamos a hacer el cambio de variable. ¿A qué se refiere un cambio de variable? Si vemos ahí, los índices de estas raíces son 4, 3, y aquí supuestamente es 2, ¿no? Entonces, si nosotros sacamos el MCM de 4, 3 y 2, ¿no? No va a quedar 12. Entonces, una vez que has sacado el MCM de estos tres índices, tú a tu X le vas a cambiar por otra nueva variable. Entonces, tu X va a ser un Z, cualquier variable que tú quieras, elevado a este mínimo común múltiplo, 12. Entonces, a X le vas a dar Z elevado. ¿Por qué 12? Y este 12 lo has obtenido de sacar el mínimo común múltiplo de todos los índices de esas raíces. Y una vez que tienes esto, lo reemplazas acá. Donde veas X, le vas a poner Z a la 12. Z a la 12. Entonces, por ejemplo, si tú reemplazas en la primera raíz tu X sería, que no vas a poner X, sino Z a la 12. Le puedes sacar cuarta, o este 4 pasa a dividir al 12, te va a quedar Z al cubo. Siguiente, ¿no? Raíz cúbica de X, pero X ahora vale Z a la 12. Simplifica, te va a quedar Z, 2 entre 3, Z a la cuarta. Igualmente acá, Z a la 12. Simplifica, te va a quedar Z a la 6. Y aquí también tiene que cambiar esto. El X se aproxima a 1, pero como ya estás trabajando con nueva variable, debes aquí cambiarlo a Z. ¿Cómo lo cambias? De la siguiente manera. Si tú sabes que X es igual a Z a la 12, y aquí te está diciendo que X se aproxima a 1, entonces tú reemplazas acá. Cuando X vale 1, ¿cuánto vale Z? Z a la 12. Este 12, ¿sabes qué pasa? Como raíz doceava de 1 y te queda Z. Entonces Z sería raíz doceava de 1, sería 1. Entonces quiere decir que ya no le vas a poner X se aproxima a 1, sino Z se aproxima a 1. Y eso significa el cambio de variable. Y lo vamos a ver en ahí está, hemos cambiado, hemos sacado el mínimo, reemplazando en cada uno, nos ha quedado Z cubo, Z a la cuarta, Z a la sexta, ¿no? Ahora, cuando X vale 1, reemplazándolo en este cambio que hemos hecho, cuando X vale 1, Z vale, ya te dije, 1. Entonces, el límite, ¿cómo quedaría? Después de haber hecho esos cambios, yo tendría
esto de aquí ahora se ha convertido en eso, ¿no? Eso significa hacer un cambio de variable. O sea, ya no trabajas con la X, sino trabajas con otra variable. Entonces, esa nueva variable que te ha permitido eliminar las raíces. Y aquí ya puedes factorizar, ¿no? Puedes factorizar el numerador y el denominador. Si tú factorizas por Rufino no vayas a pensar que solamente debe haber X, ¿no? La variable puede cambiar. ¿Ya? Simplemente que nosotros a la variable X es la más utilizamos, ¿no? Quizás puede haber una confusión, puede decir, no, pero este es Z y no es X, no. Simplemente que el Z representa una variable, igual que el X, igual que el Y, igual que el, qué sé yo, la variable M, si quieres, el U, inclusive. Entonces tú lo factorizas por Ruffini, utilizando la misma técnica, ¿no? Y te queda eso, ¿no? Para uno, te quedó eso. Entonces quiere decir que este factor es lo que tú estás observando, factorizado por Ruffini. Y z a la 12 menos 1 por producto notable, eso es una suma por una diferencia. Ahora, este z a la sexta también ha salido de una suma por una diferencia. Y este z al cubo ha salido por una diferencia por z cuadrado más z más 1. Has aplicado acá este producto que dice a cubo menos b cubo. ¿A qué es igual? Esto es igual a menos b por el primero al cuadrado más el primero por el cuadrado del segundo más el último al cuadrado, ¿no? Aquí tu a es z al cubo y tu b es 1, ¿no? De 1 al cubo va a seguir siendo 1. ¿Qué se aplica a esto? Simplemente no con la variable a, pero con solamente. No con la variable a, has aplicado con la variable z. Listo. Muy bien. Entonces has aplicado ese producto a tabla. Al tener eso ya, entonces te va a quedar de esa forma, ¿no? Te va a quedar ya factorizado el numerador y factorizado el denominador. Tienes eso. ¿Puedes simplificar? Sí, ¿no? Puedes simplificar eso. Te queda eso. La parte de abajo ha quedado z a la sexta, este término, este término. Y ahora reemplaza cuando z vale 1. Operas aquí, te queda 3 en el numerador y en el denominador te queda 2. Mi respuesta sería 3 doceavos. Entonces, esos son las tres formas como calcular un límite algebraico mediante factorización, ya sea por Ruffini, por aspa simple o el método que tú creas conveniente. La otra técnica es por racionalización, utilizando las identidades, y lo otro es mediante artificios. Esos procedimientos para que tú tengas la habilidad que hay que practicar de los textos que hablan de este tema. Y como último, estos problemas para que practiques, ¿ya? Vengo algunos problemas para que practiques. Si en la clase vista o en este tema visto tuviste dudas y eres mi alumno, me puedes preguntar en la clase que hacemos en vivo en tu hora programa. Ya, aquí tienes algunos problemas para que tú lo intentes, no se presentan problemas si eres mi alumno, pero
trate de practicar. Sería esta clase sobre límites algebraicos.